Este es un espacio del Consejo Editorial de Escenario Tlaxcala, El Círculo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro cuarto episodio del videopodcast Voces de Malinali, Discapacidad y Cuidados. Y bueno, agradecemos a El Círculo, que es el Consejo Editorial de Escenario Tlaxcala, y también a Chololán Radio en la 107.1, que sin ellos esto no sería posible. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante y que pues obviamente el invitado que tenemos el día de hoy pues queda perfecto para este tema. El día de hoy nos acompaña el doctor Rodolfo Cruz Vadillo. No me voy a detener en leer la semblanza porque es bastante, pero pues es un doctor reconocido, es parte del Sistema Nacional de Investigadores y no solo es reconocido a nivel nacional, sino internacional, pues por estas temáticas y reflexiones en torno a la inclusión, la educación inclusiva, pero también partiendo desde sus epistemologías, ¿no? También de manera personal y colectiva en el doctorado y entre educadoras especiales cercanas a mí, lo reconocemos como un buen crítico a estas prácticas exclusivas a personas con discapacidad, principalmente a infancias y adolescencias, incluyendo también las infancias y adolescencias neurodivergentes que entran ahí, pues el autismo y TDAH. Y bueno, el tema de hoy está muy interesante, nos vamos a poner muy filosóficas o muy filosóficos, es el educación inclusiva situada y cómo construirla. Para dar una pequeña introducción, porque en realidad el doctor es quien va a abarcar toda esta temática tan interesante, pues vamos a hablar de este tema de la inclusión seguramente allá en casita y quienes nos están escuchando o viendo en el formato de video podcast. Si tenemos algún conocimiento, estamos cercanas a escuchar temas en torno a la inclusión. Y seguramente lo que más se destaca en este conocimiento pues es en lo que nos ofrecen las políticas públicas o lo que se está moviendo a nivel nacional y local. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en cuestiones epistemológicas, es decir, cómo se va construyendo el conocimiento en torno a la educación inclusiva, principalmente la situada, y esto pues quiere decir que cómo se va construyendo este conocimiento a partir también de quienes van aportando a esta temática de la inclusión. Y bueno, no sé, Michelle, si también nos quieras decir algo para darle introducción al doctor. Sí, claro. Este tema nos parece demasiado importante para profesionales como educadores especiales, psicólogos, trabajadores sociales, directivos de instituciones, incluso padres y madres de familia, ¿no? Que son las principales personas que están interesadas en estos temas, ¿no? Inicia un niño, llega a un aula, ¿no? Se habla de integración, pero ¿qué sigue después, no? Sigue la inclusión, pero es compleja, ¿no? Suena fácil, pero no. Doctor, ¿nos puede hablar un poquito sobre educación inclusiva situada? Claro que sí. Bueno, pues antes agradecer la invitación y este espacio para compartir, bueno, pues un tema que me apasiona y el que he estado trabajando en los últimos años y que tiene que ver la educación inclusiva. Me parece que aquí, bueno, pues entramos a un terreno escabroso porque por inclusión podemos entender muchas cosas. Hay quienes para ellos la inclusión será, bueno, casi dice Roger Slee, una mirada neoespecial, es decir, cómo nosotros incorporamos chicos con discapacidad o con algún trastorno del neurodesarrollo o neurodivergentes al aula y bueno, cómo los atendemos. Bueno, ciertamente ahí también podemos hablar de inclusión, pero esa mirada es restrictiva de la inclusión, porque primero, bueno, pues que hace pensar que la inclusión es excluyente, porque es solo para un grupo, ¿verdad? Solamente para algunas personas con discapacidad o estudiantes con discapacidad o neurodivergentes, ¿no? Cuando la inclusión implica un principio para todos. Y ahí es donde, bueno, pues nos empezamos a separar un poco de esta idea sobre la inclusión, sobre grupos vulnerables, por ejemplo, ¿no? De repente pensamos, la inclusión es para los grupos vulnerables, genéricamente. Y eso sí que es un problema, porque cuando la inclusión es para grupos vulnerables, lo que nos dice es que la inclusión es para ellos, para el otro, no para nosotros, para el otro. Y entonces ahí empezamos a tener como ciertas problemáticas porque cuando se intenta materializar la inclusión en la escuela, pues hay una separación, ahí hay una relación de alteridad donde pues si la inclusión no es para mí y es para ellos, bueno, pues ellos son los únicos beneficiados, cuando en realidad cuando uno empieza a revisar los principios de inclusión nos damos cuenta que estos comparten, bueno, pues principios de justicia, principios de derechos, que no dejan a nadie afuera, ¿no? Cuando dice es para todos, pues
pues tendría que estar todos, incluso aquellos pues que nos pensamos incluidos. Y aquí viene otro problema, ¿verdad? Porque pensamos entonces que la inclusión es para los excluidos, pero nosotros de repente pensamos que somos los incluidos, y ahí está la condición situada, porque uno diría, bueno, yo soy incluido, depende de dónde esté, depende del contexto, depende de la situación, y entonces yo puedo estar incluido y excluido también al mismo tiempo. Lo que pasa es que de repente cuando hablamos de los grupos vulnerables, la ficción es que solo ellos están excluidos, y nosotros lo que de repente no nos damos cuenta es que también somos excluidos de otras cuestiones, pero que lo hemos naturalizado de tal grado que ya no nos sentimos excluidos. Es decir, estamos excluidos, pero nosotros pensamos que ese ejercicio no es exclusión, incluso que es justo y puede ser hasta considerado legítimo que yo no esté ahí. Y aquí es donde está interesante lo que ya planteaba sobre esta cuestión epistemológica, porque entonces, si la inclusión no es un asunto técnico y no solo es un asunto de derecho, o sea, no solamente es una cuestión práctica, si es una cuestión donde vamos a filosofar, donde vamos a ver cómo la construcción del conocimiento nos permite ubicarnos a nosotros en determinado lugar, cómo nos permite ocupar una posición determinada, bueno, pues ahí nos vamos a dar cuenta que sí que tendríamos que poner mucha atención a esos espacios donde yo no me reconozco como excluido, o yo no reconozco ciertas formas de exclusión cuando sí las hay. Lo que pasa es que estas empiezan a operar naturalizadas, cristalizadas. Es como decir, bueno, pues es que a mí no me toca, ¿no? Y uno lo podía pensar incluso en la cuestión de género, ¿no? Cuando anteriormente cumplía años nuestra mamá o era el Día de las Madres, ¿no? Y entonces todos reuníamos lo poco dinero que teníamos y le comprábamos la mejor plancha, esa de teflón, ¿verdad? Para que no nos machucara las camisas y todo eso. Y nuestra mamá pues casi lloraba de felicidad. Yo no estoy seguro si era de felicidad, ¿verdad? Lloraba y estaba muy contenta. Bueno, a ver, es que en ese momento uno tendría que pensar que esa acción pues no era considerada violenta en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba naturalizado, por ejemplo, que la mujer no trabajaba, ¿no? O sea, que el trabajo doméstico no es trabajo. Es trabajo, pero es remunerado, pero en ese momento era lo que te tocaba de acuerdo a la posición social que te habían colocado, por ejemplo, en el plano de una mujer, ¿no? Y entonces, pues cuando yo le daba los regalos, la estufa, el refri, pues uno pensaba que esos regalos sí coincidían con lo que ella necesitaba. ¿Por qué? Porque era natural que estuviera en casa. Bueno, hoy, ¿verdad? Si uno le regala a su mamá una plancha, el teflón lo terminaríamos posiblemente en nuestra cara, ¿verdad? Ahí quedaría el teflón. ¿Por qué? Porque parece ser que estas formas de conocimiento, esto que hemos avanzado en torno a cómo visibilizamos la violencia, nos permite mover, o sea, deslizar la posición. O sea, hoy, ¿qué tendríamos que pensar? Que la posición, por ejemplo, de la mujer y de otros colectivos y singularidades se ha movido, y ahí está también la cuestión de la inclusión, y en el tema de la discapacidad ahí tiene que estar también, o sea, un deslizamiento epistemológico. ¿Por qué? Porque hoy cuando hablamos de discapacidad tenemos como ciertas formas, lo voy a decir así, hegemónicas de pensar la discapacidad, aquellas que aparecen como más científicas. Por eso es un problema de conocimiento. Es decir, yo clasifico esto por una serie de sintomatologías, de características, y entonces yo digo que tú tienes tal síndrome, tal trastorno, ¿no? Aquí, bueno, cuando uno dice, ok, perfecto, ¿no? Si uno va a un realismo ingenuo, dice, pero a ver, señálame el trastorno. Y jamás vamos a poder señalar el síndrome del trastorno. Lo que sí podemos nosotros identificar son una serie de características que en su conjunto algunos dijeron, eso es un síndrome y es un trastorno. Entonces, es interesante porque nosotros cuando intentamos discutir esto, la respuesta es, a ver, no lo nieguen, es evidente. Esta conducta, esta característica aparece. Y entonces, de repente, lo que hacemos es confundir todos esos síntomas y características con la existencia del síndrome y del trastorno. Es decir, como el chico, por ejemplo, no obedece, se porta mal y golpea a los compañeros, entonces para mí es pues sencillo decir, entonces el trastorno existe, ¿no? Oposicionista desafiante, el chico es oposicionista desafiante. Entonces confundimos las acciones con el nombre de las cosas, que por ejemplo las clasificaciones. Y la clasificación, bueno, en temas de discapacidad, bueno, tiene una finalidad. La finalidad, o sea, uno no puede decir en contra de los educadores especiales y colegas, ¿no? La finalidad es la cura, la finalidad es la atención. Pero dice Foucault, pero a veces las finalidades no empatan con los efectos. Y a veces nosotros, desde este plano más médico y científico, estamos parados en la ficción que lo que hacemos es neutral, porque es científico.
y no estamos implicados ahí y no hay elementos de orden político que están jugando. Y entonces pensamos que clasificar es solamente describir ciertas entidades, pero se nos olvida que es un acto de nombrar, es un acto de denominación que empieza a producir el objeto, tiene como efecto, tiene un efecto performativo, o sea, produce lo que nombra. Y ahí tenemos un problema de repente con las clasificaciones. ¿Por qué? Pues porque el problema no es la finalidad con la cual nosotros las construimos, las diseñamos, las pensamos y tienen todo un fundamento científico, si ustedes quieren, atrás, sino el efecto que empiezan a tener. De tal suerte que es un problema de conocimiento, porque cuando hablamos de trastornos, de discapacidad, de neurodiversidad, la situación está en que empezamos nosotros a pensar que esas entidades sí existen y empezamos a reducir a los sujetos a esa entidad, ¿no? A ese nombre. Sí, quiero comentar como dos cosas. Me parece como muy interesante esto justo de poder traer como ejemplo a incluso las epistemologías feministas, ¿no? En cuestión al tema de género, porque bueno, en el movimiento feminista también se va teniendo ahí un avance epistemológico, ¿no? Hoy en día nos pueden ofrecer conceptos como interseccionalidad, la inclusión de la raza, la clase, el género, o sea, no mirar que pues estas violencias solo transgreden a la mujer por su sexo, ¿no? Sino hay una diversidad y también unos contextos ahí que incluso la propia violencia es diferente, ¿no? Entre nosotras las mujeres. Y entonces a mí me hace pensar que justamente en el tema de la discapacidad tenemos, bueno, desde mi perspectiva y también porque pues estoy en un doctorado que es para la investigación, tenemos pocas herramientas epistemológicas para seguir reflexionando la discapacidad y para seguir reflexionando cómo justo, ¿no? La vulneración no es que del individuo o esta persona que tiene discapacidad, la vulneración venga de él, ¿no? Sino que más bien cuáles son los sistemas y cuáles son incluso las prácticas excluyentes que hace que nosotros hagamos a una persona vulnerable. Y pocas veces yo he encontrado incluso pues trabajos que nos vengan a traer pues estas nuevas epistemologías y estas nuevas construcciones de conocimiento para seguir reflexionando en esto. Y en este tema de las clasificaciones a mí me parece como bien interesante porque pues hoy en día, bueno, en el DSM-5, que es donde está ahí las clasificaciones de diferentes, incluso lo siguen nombrando así, ¿no? Enfermedades mentales y trastornos, pues ahí está incluido el trastorno del espectro autista, el autismo y el TDAH. Y se habla de clasificaciones ahora en niveles de apoyo, ¿no? Y que dicen, bueno, tu alumno autista podrá tener un nivel de apoyo 1 en el lenguaje y 3 en comunicación y 2 en estereotipias. Pero aún así, aunque ya le cambiaron el nombre y ya no es qué grado de autismo, clasificar estos niveles de apoyo, pues también se vuelve un tema estigmatizante, ¿no? Y que tal vez ya en la práctica pedagógica no nos funciona, ¿no? O sea, que vamos a tener muchas subclasificaciones de un solo alumno para saber pues en qué nivel de apoyo está, ¿no? Entonces, pues me parece como muy interesante lo que nos estás contando, Rodolfo, y que pues quienes nos están escuchando, pues pongamos a la reflexión esto y pongamos incluso una propia crítica a nuestra práctica profesional. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño corte y ahorita vamos a seguir platicando de este tema. En un momento continuamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Raíces y Futuro. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo. Ecos de la trata y el territorio. Nuevamente en un espacio de El Radar. Bienvenidos, bienvenidas a Ciencia con Incidencia en la cuenca del Alto Atoyac. Estamos ya aquí de regreso en su programa Tierra, Salud y Vida. Los videopodcasts del Círculo son conversaciones sin filtro entre integrantes de nuestro consejo editorial. Allá analizan lo que pasa en Tlaxcala desde lo local, lo político y lo social. Cada episodio conecta los temas clave con el análisis necesario para comprender lo que pasa en el estado. Encuentra los episodios completos en Spotify y Facebook. Sintoniza los programas del Círculo, un espacio de Escenario Tlaxcala, todos los miércoles de 10:30 a 11 a.m. por Chololán Radio, en la 107.1 de FM. Estamos de vuelta. Y bueno, ya regresamos del corte comercial. Y bueno, doctor, en base a lo que nos ha platicado, la verdad es que yo le quiero contar que no hace muchos días, como sabe, tenemos un centro
en Malinali, donde pues atendemos a chicos. Entonces una mamá llega y me dice, maestra, es que ¿sabe qué? Ocupo diagnosticar, o buscan a mi hijo. ¿Por qué? Porque en la escuela me dicen que ocupo un diagnóstico para que puedan trabajar con él. Mientras, pues no saben cómo trabajar con él. Entonces, siento que va mucho con lo que usted nos dice, ¿no? Necesitan ponerles una etiqueta para que puedan trabajar con ellos, para que puedan incluirlos, ¿no? Hasta en cualquier tipo de materia. Y eso me comentó la mamá que fueron todos los maestros, ¿no? Entonces, hasta que no tengan un diagnóstico, no pueden trabajar bien con él. Mientras, pues no pone atención, mientras, tiene rezago educativo. Entonces, siento que va muy a la par con lo que nos está comentando, ¿no? Sí, por supuesto. Y es que ese es el efecto precisamente de cuando abordamos todas estas temáticas desde un matiz de salud, por ejemplo, de una cuestión mental. Entonces, bueno, pues si eso es una cuestión mental, si tiene que ver con salud mental, si tiene que ver con una cuestión médica, pues entonces, pues como profesores nosotros lo primero que pensamos, entonces no es algo que yo pueda solucionar. Es algo que tiene que solucionar un médico, un especialista, un educador especial, y se nos olvida que cuando llegan de repente ¿qué pasa cuando llega el diagnóstico? Porque sí, las escuelas de repente nos evocamos mucho a decir, traiga el diagnóstico, y cuando llega el diagnóstico es interesante porque lo que uno escucha es decir, por eso no aprende. Entonces el diagnóstico, lejos de servir como una herramienta que ocupamos para que el estudiante aprenda, lo que termina siendo es un estigma. Es decir, el estigma, dice Goffman, tiene que ver con el descrédito y termina desacreditándolos. ¿Por qué? Porque cuando llega el diagnóstico dice, es todo esto lo que no va a poder hacer, ¿verdad? Y trae apoyos, por supuesto que trae apoyos, pero lo primero que dice es, esto no lo puede, esto no lo puede, esto no lo puede. Entonces, ese no lo puede, se nos olvida que cuando vienen los apoyos, cuando vienen los recursos que tendría que ocupar el profesor, o sea, lo que nos está intentando decir es que no lo puede hacer solo, pero lo podría hacer con ayuda. Pero eso parece no aparecer de forma muy evidente. Y entonces con los que nos quedamos los profes con todo lo que no puede hacer. Entonces lo que sigue, en lugar de venir a ver cómo lo vamos a atender, es, bueno, pues entonces si esto no lo puede hacer, no es su lugar. O sea que este diagnóstico, que no es un problema del diagnóstico per se, vamos a ponerle, es el problema de la relación con el diagnóstico y con el chico. O sea, cómo el diagnóstico, y yo a eso le llamo, termina fungiendo o facilitando algo que llamo una violencia relacional. ¿Por qué? Porque el diagnóstico intenta describir y caracterizar al chico, pero la realidad es que el chico o la chica nunca va a estar atrapado en ese diagnóstico. El diagnóstico es una caricatura del chico, ¿ok? Porque el diagnóstico fue construido también, porque el diagnóstico puede tener algunos errores. Tanto es así que de repente padres de familia van con un especialista y les dice que tiene una cosa, y van con otro especialista y le dice que tiene otra, y depende del especialista lo que empieza a ver, ¿no? Entonces vamos a ver que el diagnóstico tiene un elemento constructivo también, o sea, que opera no solamente como aquel que encuentra una planta o algo, ¿no? No, sino que hay un ejercicio de construcción que sí que juega, por ejemplo, la expertise del profesional para decir tiene una cosa o tiene otra, y por desgracia pues vamos a ver que profesionales hay muchos, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos a suponer que el diagnóstico está bien hecho, o sea, no, entonces el problema no va a ser el diagnóstico per se, sino que cuando aparece el diagnóstico, cuáles son las relaciones que posibilita, y por desgracia, pues el diagnóstico de repente cuando lo estamos pidiendo y una vez que llega, pues no moviliza mucho. Lo que hace es hacer descansar pues a ciertos profesores, a los profes, ¿verdad? De decir, bueno, pues por eso no va a aprender. Incluso es algo interesante porque el efecto que tiene es también performativo. Es decir, antes el niño cuando pateaba y le decías es maleducado. Cuando interrumpía le decías, cállate, no tienes que interrumpir. Y cuando hablaba o decía lo que sea, eso. Llega el diagnóstico y entonces, eso es interesante, todo lo que empieza a hacer ya tiene una respuesta y es provocado por su diagnóstico, ¿sí? O sea, entonces, si él patea es porque es autista. Si él interrumpe es porque tiene un trastorno oposicionista desafiante. Y entonces, ¿qué vamos viendo? Fíjese cómo el efecto que tiene es que nosotros empezamos a reafirmar el diagnóstico con cada acción del chico. Y uno diría, oye, a ver, este chico patea, pero no patea porque tenga autismo. Patea porque nadie le ha dicho que no tiene que patear en ese momento y no hemos trabajado con él. Y de repente, bueno, cuando los empezamos a dejar, traemos, o sea, ahí está la idea de cómo encarnamos
el diagnóstico y entonces sí que el chico, por ejemplo, porque ahí hay subjetividad, no lo vamos a negar, o sea, cuando no hay un buen uso, pues el chico aprende ciertas disposiciones que dice el diagnóstico que lo representan, que lo conforman, y ahí sí que estamos hablando de conformar identidades diagnósticas, diríamos, es decir, el chico que de repente dice, oye, tranquilízate, no puedo porque tengo trastorno de déficit de atención, y ahí ya vemos cuando uno dice, ya ves, entonces no puedo porque tiene el trastorno de déficit de atención, bueno, eso es por un lado, pero por otro diríamos, bueno, sí, pero ¿cómo nosotros en las relaciones producimos el objeto? O sea, ¿cómo encarnamos el diagnóstico en el chico y cómo lo empezamos a tratar a partir de su diagnóstico? Es decir, la relación con él está mediada por el diagnóstico, por una caracterización que posiblemente puede tener el chico, pero que hay un libro que me gusta que dice, pero que el diagnóstico no está escrito en piedra, los diagnósticos se escriben con lápiz, es decir, que lo caracterizaron, pero que hoy por hoy el chico ya no es ese chico de ese diagnóstico, siempre y cuando nosotros, ¿verdad?, hicimos algo, cambiamos las experiencias con el chico y pudimos, bueno, avanzar en su aprendizaje, ¿no? Sí, está bien interesante porque me acuerdo que hace un año fuimos a la Universidad Intercultural, justo para las universidades es un problema, ¿no? Que ingresen jóvenes con discapacidad o neurodivergentes. Y en el caso especial de la charla a la que fuimos a dar, pues tenía a un compañero con TDAH y que ya todos estaban como en un colapso, incluyendo compañeras de salón y maestros, porque este chico siempre llegaba tarde, ¿no? Y entonces al inicio, antes de saber el diagnóstico, porque no sabían su diagnóstico, al inicio era como, pues ¿por qué él sí le dan chance, ¿no? Llegar tarde y a nosotros no, y entonces es un problema. Cuando se enteran del diagnóstico, de que es que tengo TDAH, empezó el momento de las justificaciones. No, sí, es que fulanito puede llegar tarde porque tiene TDAH. Fulanito no puede entregar la tarea ahorita, la puede entregar en la otra semana porque tiene TDAH. Fulanito puede exentar el examen porque tiene TDAH. Y entonces sí hay un cambio en la manera en cómo vamos a socializar con estos compañeros, porque el diagnóstico, como lo dices tú, Rodolfo, en vez de reflexionar en el sentido de no tendría por qué cambiar nuestra socialización, porque antes de su diagnóstico es una persona y por lo tanto es un compañero también de clases y por lo tanto es un aprendiz de la universidad, ¿no? Pero justo nos enfocamos en un diagnóstico pensando que ciertas actitudes, que ojo, no estoy diciendo que las personas con discapacidad o neurodivergentes no tengan características, obviamente, que tienen que ver por su trastorno del neurodesarrollo, sino más bien qué prácticas se están incluso permitiendo y justificándolo a partir del diagnóstico, ¿no? Y que eso a lo mejor puede tener sí, o sea, viene también desde desde esta noción o de la manera en cómo estamos viendo la discapacidad, como de, ay, pobrecito, hay que darle chance, ay, no, sí, hay que exentarlo, no importa que no exponga, no importa que no entregue tareas, ¿no? Entonces sí me parece que la visión y la manera en cómo estamos tratando a las personas con discapacidad o neurodivergentes sí va cambiando nuestras prácticas cuando nos enteramos del diagnóstico que tienen. Y ahí, bueno, ahí hay algo interesante, porque aquí ya estamos hablando de que el problema cuando llega el diagnóstico es que este chico, que era considerado un sujeto de conocimiento, es decir, un sujeto capaz, nada más que distraído, irresponsable, lo de que era un problema de actitud y que podíamos nosotros exigirle un poco para que cambiara, se desliza epistemológicamente a un sujeto donde este sujeto ya no es un sujeto de conocimiento. Es decir, este sujeto es un impedido. Claro. Ocupa la posición de déficit, y en esa posición de déficit yo, en lugar de decir, ok, hay cosas que sí puede hacer con apoyos, vamos a construir andamios para que lo haga, la respuesta, que tiene que ver incluso con las adaptaciones curriculares anteriores que hacíamos, era quítaselo. O sea, no se lo exijas, no se lo pongas, que no lo haga, que lo deje de hacer. Y eso, lo que de repente ya nos dimos cuenta después, ¿verdad?, es que también tiene un efecto. Y el efecto es que al final, por ejemplo, lo que debió haber aprendido en la universidad, en la experiencia, ya no lo aprendió. Y nosotros pensamos que no lo aprendió pues por su diagnóstico, pero la realidad también es que no lo aprendió porque nosotros de entrada lo que dijimos fue, no lo va a hacer, entonces empezamos a atajar el currículum. ¿Para qué? Pues para que se lleve la cuarta parte. Y
tiene como resultado precisamente al final que nosotros decimos, bueno, pero entonces él no va a poder egresar. ¿Por qué? Porque no sabe, no tiene las competencias o no ha desarrollado las habilidades que han desarrollado los otros. Bueno, es que ahí está el reto, es que tienen que desarrollar las habilidades y no es porque tenga discapacidad o tenga alguna otra situación o condición, es que tú le dejas de exigir. O sea, la respuesta inclusiva tiene que ver, no, lo que nosotros tenemos que pensar es que si no lo puede hacer solo, ¿cómo sí? Y ese cómo sí implica cuáles son los apoyos, los recursos que vamos a poner para que sí lo logre. Hoy en día la tecnología ayuda bastante, ¿no? Entonces ahí habría una imaginación pedagógica que falta para decir que no tiene que ver solo con lo médico, o más bien no tiene que ver con lo médico cuando el profe está esperando el diagnóstico. Tiene que ver con algo que sí que debimos haber aprendido como profesores y es didáctica, es cómo yo puedo generar materiales, ¿no? Hacer didáctica para que este estudiante pueda aprender. Y bueno, doctor, la verdad es que está siendo una charla muy interesante y creo que a nosotras, o sea, desde el enfoque que usted lo está marcando, la verdad es que sí es verdad. Entonces, con base a esto, quiero hacerle una pregunta, ¿sí? ¿Cómo se puede construir la educación inclusiva situada, considerando los distintos contextos educativos en México? Bueno, esta es una excelente pregunta porque el doctor Ismael García Zedillo divide la inclusión en dos, la moderada y la radical, ¿no? Y últimamente, bueno, yo he estado viendo colegas, algunos, que empezaron a echar como el problema a la inclusión radical. Y entonces, o sea, a mí me causa atención, yo los respeto mucho, pero a mí me llama mucho la atención el que ahora el enemigo al vencerse a la inclusión. No, a ver, es que el enemigo es la exclusión, que la radical no está funcionando, yo diría, a ver, habría que ver si ese es radical. Entonces, a ver, me parece que aquí, bueno, incluso la palabra radical, haciendo un paréntesis, no implica un exceso, en sentido estricto era algo considerado como crítico. Y entonces yo les preguntaría, si no fuera gracias a la crítica, como una forma de aproximarse a la realidad, ¿dónde estaríamos? ¿Ok? Bueno, entonces la inclusión radical no es el problema. El problema es precisamente que pensar que toda inclusión a ese tipo ideal, a ese horizonte de plenitud que lo plantea la radical, todos lo vamos a lograr así tan fácil, rápido, ¿verdad? Y sin recursos. No, a ver, tenemos que pensar que esa inclusión radical lo que nos plantea es un escenario ideal. Es el escenario ideal donde nosotros tendríamos que llegar. Pero ciertamente, o sea, ¿para qué nos sirve ver ese escenario ideal? Para medirnos qué tan lejos estamos de ese escenario ideal. Y lo siguiente es precisamente una perspectiva situada de decir, ok, perfecto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para aproximarme allá? Ya ni siquiera pensar cómo le hago para llegar, cómo le hago para aproximarme a ese ideal. Y ahí sí que la perspectiva situada es importante. ¿Por qué? Porque nos permite reconocer con qué recursos contamos. Por desgracia, nadie lo tiene resuelto. Incluso países que tienen muchos recursos, todavía yo no creo que hayan logrado lo que la inclusión radical, como lo llama el doctor Ismael García Zedillo, se haya dado, ¿no? Ahí hay inclusión que depende precisamente de las condiciones de ese lugar. Entonces, sí que nosotros tenemos que pensar, a ver, que primero, pues por desgracia, lo que nosotros vemos en las instituciones son desigualdades. Es decir, lo voy a decir muy feo, pero cuando uno viaja al interior del país, pues uno se va a encontrar con que hay instituciones de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta. O sea, hasta hoy nosotros no hemos logrado la promesa de igualdad de las instituciones. Y entonces, ¿eso qué pasa? Pasa que para algunas instituciones, por ejemplo, ciertos recursos les venga mejor, sea más fácil adquirirlos, y a otras instituciones no. Por eso yo no le puedo exigir a una institución que tiene muy bajos recursos, que no ha recibido apoyos, que todavía tiene problemas infraestructurales fuertes, que llegue aquí a la igualdad con todas las demás. Pero eso no significa que por eso no nos vamos a mover, que eso es lo que yo diría, aguas con pensar solamente en que ciertas formas de inclusión se tienen que dar, porque lo que esas formas de pensar reprimen, diría Mills, es toda una imaginación sociológica a ver más allá, o sea, todavía ir más allá y decir, bueno, ¿cómo podemos imaginar la escuela donde si yo tuviera un hijo con discapacidad quisiera que fuera? ¿Verdad? Si yo lo tuviera, ¿a qué escuela me gustaría que fuera? Bueno, esa está ahí, y eso está radical, a lo mejor muy lejano hoy, pero lo que me permite es decir, ok, pero allá vamos a llegar, ¿cuál es el primer paso? Y aquí yo tengo un término, le llamo principio de inclusividad, en esta cuestión situada, y es decir, ok, el principio de inclusividad opera así, paso a paso. No voy a dar un gran paso y voy a llegar allá, o sea, eso es ingenuo, incluso pensarlo así
lo que hace es que cuando no resulta, tenemos malos resultados, la idea sea, entonces esto no funciona, ¿no? Como los colegas que dicen, no hay que ir para allá, no sirve. No, bueno, es que no ha servido en esa práctica. O sea, el problema ha sido en cómo lo hemos nosotros implementado. En teoría eso lo tenemos que vigilar muy bien porque es el tipo ideal que nosotros queremos llegar. Pero bueno, cuando yo estoy en cierta situación, lo que no puedo pensar es que no podemos hacer algo. Sí podemos hacer pequeños, ¿no? Y en eso radica el principio de inclusividad. Cómo nos vamos acercando a ese ideal, pero con pasos pequeños, dicen los conductistas, por aproximaciones sucesivas. O sea, aproximaciones sucesivas es eso, un pasito, 2 pasos, retrocedí uno, pero avancé otro, muy pequeño, en cosas con las que sí nosotros podemos contar, que sí tenemos los recursos, que sí nosotros podemos ocupar y que nos pueden permitir no quedarnos estáticos. A mí lo que parece de repente el pleito contra cierta forma de inclusión es que pueden llamar a la estaticidad. Y decir, bueno, pues entonces no es tu problema, no es el mío, es del gobierno, es de otro, pues entonces fíjense, esperemos a que hayan las condiciones. Y si yo les digo, a ver, vamos a esperar las condiciones, no sé cuándo van a llegar. Sí, no, y aparte, esto hace como reflexionar incluso en el campo de la investigación de por qué idealizamos o por qué pusimos como radical estas prácticas y por qué pensamos que son que no pueden ser logradas, ¿no? Y que eso también habla mucho de que, pues, y por qué lo situado tendría que estar abajo, ¿no? De lo radical, ¿no? Entonces, a lo que voy es, efectivamente, ciertas propuestas también que nos propone la inclusión, que es llamada radical, las vemos lejanas justo porque los contextos en México son no solo de una vulneración en la discapacidad, sino hay distintas, ¿no? Pero voy rápido porque ya tengo poco tiempo, ya me puse nerviosa. Entonces ¿cómo podemos situar en cuestión de las relaciones sociales, ¿no? Con quienes convivimos con infancias con discapacidad, ¿cómo las estamos tratando? Y yo creo que desde ahí empieza el reto tanto epistemológico como de la práctica, de cómo lo estamos mirando y por lo tanto cómo lo estamos socializando, ¿no? Entonces, doctor, teníamos 4 preguntas, pero creo que se las vamos a hacer llegar para que le pueda responder a Roxana Romo, ya sabe que es muy preguntona. Entonces, pues yo quiero agradecer mucho su presencia, su participación, y no sé si nos quieras dar unos avisos rápidos, Mitch. Sí, bueno, el sábado 8 de noviembre tenemos el evento de Día de Muertos en Malinali. Van a haber muchos talleres y se va a presentar el documental de Satuné. Entonces va a estar muy, muy padre, divertido para los niños. También están invitados los papás y pues ahí los esperamos. Muchas gracias. Este fue un espacio del Consejo Editorial de Escenario Tlaxcala, El Círculo.